Bienvenidos, iglesia. Qué bueno que estás una vez más con nosotros. Vamos a adorar juntos. Ponte de pie y levanta tu voz ahí con tu familia. Juntos hoy cantamos como hermanos. Él nos unió. De todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Vamos. Oh, 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 está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Vamos a adorar. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 nuestras voces en el cielo y desde arriba Dios oirá nuestra voz. Vamos a cantar. Mira, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caerán a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos otra vez, se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración.
salva, la esperanza está en Él. Solo en ti, Jesús. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. En lo alto reinas tú, Jesús, honor es lo que mereces. En lo alto reinas, brilla tu esplendor. Mi corazón cautivas, lo llenas de color. Justo y perdonado, me diste salvación. Hoy elevaré mi voz
con su resplandor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración, digno de adoración. Y resucitó, no hay poder más grande con su resplandor. Él derrotó a la muerte, digno de adoración, digno de adoración. Jesús, tú te mereces todo honor. Tu nombre se merece todo honor, toda gloria. Te alabamos, te adoramos. Te damos gracias porque tú te mereces todo. Y te honramos, te alabamos, te adoramos. Te damos gracias porque tú te diste tu vida por nosotros. Nos amaste tanto que tú diste a tu vida por nosotros. Tú moriste en la cruz por nosotros. Y te damos gracias. Te mereces todo honor, te mereces toda gloria. Gracias, Jesús. Amén. Qué canción más bonita, que habla de, honor, merece tu nombre. Yo doy mi vida para adorar. No hay otro nombre igual. Y la verdad es que no hay otro nombre igual como el nombre de Jesús. Jesús, Él dio su vida por ti, por mí. Él murió en la cruz. Él se dio por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que nosotros podamos tener otra vida. Que podamos, no llevemos a la muerte lo que nos merecemos, sino que podamos tener vida eterna. Bueno, te doy la bienvenida, gracias por estar aquí, nos encanta tenerte y bueno, pasamos un tiempo adorando, alabando a Dios y ahora pues nos gustaría proceder a hablar un poco de lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos ha hablado. Y hoy quiero aún compartir un poco de cosas como que Dios me ha estado recordando, me ha estado hablando. Y no sé cuántos de vosotros han vivido en una ciudad grande con carreteras principales, autovías que lo estén cruzando. Yo me acuerdo cuando yo estuve viviendo en Miami, y a veces me tocaba cruzar del sur de Miami al norte de Miami o viceversa. Yo vivía en el sur de Miami y tenía que cruzar al norte para ir al trabajo, entonces tenía que ir y volver. Y las carreteras eran muy interesantes, las autovías, porque eran carreteras bastante rápidas. El expressway, o el turnpike, la autovía peaje o expressway, era una carretera rápida donde ibas a buena velocidad. Pero era interesante porque, podían pasar cualquier cosa. Cuando todo estaba bien, es que te ibas del sur al norte en 40 minutos, 45 minutos, podías cruzarte la ciudad entera. Pero si había un problema, había un accidente, es que esos 40, 45 minutos se convertía en horas. Y yo me acuerdo varias ocasiones donde tú ibas a velocidad, igual 100, 120 kilómetros por hora, lo que fuera, y de repente, una situación ocurría y se frenaba todo en seco. Ibas a velocidad y de repente tenías que reaccionar y frenar el coche. Y luego con el clima de Miami se volvía muy interesante porque había veces que estaba lloviendo, entonces el suelo resbaloso, entonces tenías que reaccionar, tenías que cuidar las distancias y si no cuidabas, es que se amontonaban, chocaban los coches, se amontonaban y luego se convertía esos trayectos en horas porque, mientras limpiaban, quitaban los coches, etc. Entonces, pero me hace pensar, este año pasado me hace pensar aún en eso. Como andábamos en carretera, en autovía, yendo a velocidad y viendo en popa, todo funcionando súper bien, todo iba adelante, ni siquiera lo pensaba y de repente hubo un frenazo. Todo se frenó, se frenó en seco.
O sea, y tuvimos que, aún quizás algunos tuvimos que adaptar, cambiar de carril, ajustar, cambiar cosas. Yo creo que todos tuvimos que hacer cambios, ajustes. O sea, yo aún pienso, me acuerdo al principio del año pasado, en marzo más o menos, a mediados de marzo, que aquí el gobierno pidió o recomendó que pidió que los negocios cerraran, pidieron que las iglesias también cerraran. La recomendación era que las iglesias cerraran. Y nosotros, nos acatamos y decidimos cerrar la iglesia durante ese tiempo. Originalmente yo pensé que iba a ser quizás 1 o 2 semanas y de repente eso se convirtió en más tiempo. Pero yo me acuerdo al principio, la verdad, no estábamos nada preparados. Teníamos planeado la reunión del fin de semana y esto, el otro, y al final, de un momento a otro, se frenó todo. Y tuvimos, y honestamente yo me quedé un poco en shock en el sentido de que no supimos qué hacer ese fin de semana, no hicimos nada pensando que igual iba a ser un fin de semana y luego el otro íbamos a volver a reunirnos, pero ya la segunda semana teníamos que hacer algo y fue que empezamos aún a hacer estas reuniones por internet. Yo me acuerdo aún la primera reunión que intentamos hacer, no nos funcionó, teníamos la gente esperando y no funcionó nada. Estuvimos luchando con cosas, con la tecnología, con el internet y no pudimos ponerlo. Ya la siguiente semana ya pudimos empezar a entrar en ritmo y pudimos empezar a estar proyectando aún en esas reuniones. Pero fue un cambio de un momento a otro. Y hubo una adaptación. No sabíamos qué hacer, y yo creo que muchos hemos estado en ese tiempo. Y quizás algunos sigamos aún en ese sentido de un shock, sin saber cómo hacer, cómo proceder, cómo ir avanzando o qué tenemos que hacer. Y Dios me ha estado aún hablando, aún en estas últimas semanas, a través de nuestro pastor Andrés Speaker y otras. Y aún algunas charlas que hubo, nos recordó de recordar esas palabras que Dios nos ha dado atrás en el tiempo. Y una de esas, una palabra que nosotros sentimos aún, Isel y yo, cuando nos casamos, que Dios nos dio aún a través de un profeta y diferentes personas, y sentimos que fue palabra de Dios para nuestras vidas, y fue Isaías 54. Y esta semana Ana estuvo aún hablando del tema, y ella puso el título de Sin Límites, y mencionó el Isaías 54, estuvo hablando de Job y Moisés, y me estaba recordando de la palabra que nos dieron hace 10 años. Y en Isaías 54, versículo 3, dice lo siguiente, dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y Dios nos dio prácticamente el capítulo 54, pero aquí vemos la promesa. Y yo creo que muchos hemos recibido promesas de Dios a lo largo de los años. Y Dios nos ha puesto cosas en nuestro corazón. Y yo creo que aún quizás han pasado circunstancias, han pasado cosas, aún como este año pasado, que todo se frenó. Y yo creo que aún muchos hemos recibido palabra de Dios y ha habido un frenazo, ha habido algo que ha frenado. Quizás haya sido esta pandemia, quizás hayan sido circunstancias en este último año, o quizás eres una persona que tú has recibido palabras de Dios hace años y sientes y están atorados. Ya ha pasado el tiempo como que se ha quedado pillado, se ha quedado atorado. Y aquí en Isaías 54, versículo 3, está hablando la promesa. La promesa es: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Pero para llegar a la promesa, vamos viendo aún los otros versículos. Y si vemos Isaías 54, versículo 1, en adelante dice: regocíjate, estéril, la que no daba luz, eleva una canción y da voces de júbilo.
que la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas apocada. Alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Y, yo creo que Dios nos ha dado muchas veces promesas. A nosotros nos dio este capítulo y nos habló de este capítulo para nosotros, que aún lo hemos tomado personalmente, pero aún lo hemos tomado también como para la iglesia. Y aún como dice aquí, la promesa es que nos vamos a extender. Nos vamos a extender a la izquierda, a la derecha. Dios va a hacer una gran obra entre nosotros. Y aún si vemos atrás, varios han tenido visiones aún en esta iglesia de que Dios iba a traer multitudes. Y algunos han sentido que ya se ha cumplido en diferentes momentos. Pero ha sido curioso porque de repente las cosas se han frenado. Pero Isaías 54 me llama la atención porque el versículo 1, la promesa es: te vas a extender a la izquierda y a la derecha. Aún me hace pensar mucho en Sara, en Abraham y Sara en la Biblia. Y Dios le prometió prácticamente esto, le prometió que Abraham sería el padre de naciones, que su descendencia iba a ser más numerosa que las estrellas, que su descendencia iba a ser más numerosa que la arena. Y Dios le había prometido esto, y sin embargo tenían ya 90 años y Sara era estéril, no había tenido un hijo. Y me hace pensar me hace conectar aún con eso. Pero Isaías 54:1 dice lo siguiente: regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que las de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí, yo creo que para muchos que quizás han tenido promesas, han tenido palabra de Dios, has tenido que Dios te ha hablado cosas y has tenido y todo se ha frenado, todo se ha parado. Y quizás estás viviendo el día de hoy y dices, y no sé a dónde ir o qué hacer. Que todo está parado, todo está frenado. Y hasta quizás te has olvidado de las promesas, de lo que Dios te ha hablado en el pasado. Pero yo quiero que recordemos cuál ha sido la promesa que Dios te ha dado. ¿Qué cosas te ha hablado Dios a tu vida? Dios me ha estado haciendo recordar de cosas que Dios me ha hablado a través de mi vida, que hasta la fecha no he visto cumplidas. Hay cosas que no están cumplidas, que aún yo siento que aún vienen por delante. Pero es interesante porque este primer versículo está hablando casi en el sentido de una mujer estéril que no tiene sus hijos, que tiene promesas de hijos. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? No los tienes, no están. Pues el versículo, creo que este versículo 1 habla y tiene unas cosas muy interesantes, muy necesarias para ti. Si tú eres un hijo de Dios y tienes palabra, tienes promesas de Dios, entonces, yo te digo a ti, me estoy diciendo a mí, te digo a ti, regocíjate. Y como dice el versículo 1, regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Entonces, el primer punto que yo veo, cuando tú has tenido tus promesas, han sido frenados, estás en una situación, quizás no sabes a dónde ir o qué hacer, pero Dios te ha dado una palabra. Recuerda esa palabra. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en el pasado? ¿Qué te ha dicho en algún momento? Y igual es que lo has soltado por las circunstancias, lo has soltado por, no sé por qué razón, has soltado promesas de Dios en tu vida. Pero el versículo 1 creo que es clave para que esas promesas, eso se pueda cumplir en tu vida.
número 1 es regocíjate. Celebra las promesas de Dios. ¿Qué cosas te ha hablado Dios? ¿Qué cosas te ha dicho Dios? Recuérdalos y regocíjate. Celébralo. Celebra la promesa de Dios. Alaba a Dios. Eleva una canción. Da voces de júbilo. Celebra lo que Dios te ha dicho. A veces como que lo hemos soltado. Recuérdalo y celébralo. Celebra la promesa de Dios. El versículo 2 sigue hablando y dice lo siguiente: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas apocado. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y esto me está hablando, y es muy interesante porque esta mujer, en el contexto, todo lo que estamos viendo, una mujer estéril que no tenía descendencia, pero tenía la promesa de descendencia, primero le está instando diciendo, regocíjate, alaba, celebra las promesas. Pero en el segundo versículo estamos viendo que dice, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué hace falta ensanchar el sitio de su tienda? A veces, Dios quizás te ha dado promesas de un hijo o descendencia. Imagínate, tú estás en una casa pequeña, un estudio que tiene la cocina y la habitación y poco más. Y tú con promesas de que Dios te va a bendecir y te va a dar hijos. Y tú estás muy cómodo allí y no quieres hacer ningún ajuste. Pero, ¿dónde vas a poner al niño o al hijo la promesa que Dios te quiere dar? ¿Qué vas a hacer con esa promesa? Aún como iglesia, Dios nos ha hablado de que iba a traer gente a la iglesia, que gente iban a conocer a Dios a través de la obra aquí en la iglesia, que aún esta iglesia se iba a llenar, aún en este último año Dios nos ha estado hablando de que Dios va a estar trayendo más gente. Pero si no hacemos sitio para que puedan llegar o a dónde llegar, ¿a dónde van a llegar? Y el versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué cosas están bloqueando esa bendición, esas promesas de Dios? ¿Qué cosas no están permitiendo que llegue a eso? Y como iglesia, el año pasado, a principios del año pasado, una cosa que hicimos es aún en reacción a promesas y cosas que Dios nos había dicho, arrancamos 2 reuniones. La primera reunión que tuvimos, fue a principios del año pasado, fue antes de que la pandemia y todo lo demás. Creo que arrancamos, en febrero, y arrancamos 2 reuniones. Y al principio, pues fue un paso de fe. Y estuvimos arrancando y haciendo, y luego para mediados de marzo, de repente un frenazo. Nosotros estábamos operando, estábamos ensanchando, preparándonos, y de repente un frenazo. Todo se frenó, todo se paró. No podíamos continuar. Y ahí es donde la importancia de celebrar, de adorar a Dios. Y ahora que hemos reiniciado reuniones físicas, hemos continuado con 2 reuniones, con menos capacidad, pero hemos mantenido 2 reuniones. Pudiéramos pasarlo a una reunión, pero lo hemos mantenido en 2 reuniones porque sabemos que Dios quiere bendecir y tenemos que preparar el sitio, que haya sitio para que puedan llegar a la gente. Entonces, ¿qué cosas están en tu vida que quizás no has adaptado, no has hecho ajustes y no da espacio para las promesas de Dios? Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean apocadas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando de hacer el sitio para que se pueda cumplir la promesa. Estos 2 pasos son pasos de fe. Porque, cuando tú tienes la promesa, pero no está presente, no lo tienes enfrente, uno a veces, la verdad que intimida, da miedo, dices, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a alabar a Dios? Voy a quedar en vergüenza. Aún si lees la historia de Abraham y Sara,
Ves que Sara se rió cuando vinieron ángeles y hablaron con Abraham y dijeron, el año que viene tendrás un hijo. Y ella se rió. ¿Cuántas personas, aún quizás tú dices, bueno, quizás yo no me río, pero cuántas personas que me conocen y si ven que yo estoy celebrando una promesa de Dios o si ven que estoy adaptando y haciendo ajustes para que Dios pueda cumplir sus promesas en mí, ¿cuántos se van a reír de mí? ¿Cuántos van a estar burlándose de mí? O quizás aún como el caso de Abraham y Sara, la propia esposa Sara, la que iba a tener el bebé, se rió. Quizás, aún internamente dices, es que se van a burlar, se van a reír de mí. Pero aquí vemos dos cosas que son muy importantes. Celebra, alaba a Dios, regocíjate, da voces de júbilo, eleva una canción, ensancha el sitio de tu tienda. Y luego, el versículo 3, como lo leímos antes, es la promesa. Esa es la promesa, esa es la idea central. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Celébralo, regocíjate, prepara el camino. Y el versículo 3 creo que también es un mensaje para nosotros, porque dice lo siguiente, el versículo 4 dice, no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, y no tendrás más memoria. El próximo punto que yo veo aquí es que Dios nos está diciendo, no temas. Si Dios te ha dado promesas, Dios te ha puesto en tu corazón algo que Dios quiere cumplir en tu vida, celébralo. Prepara el camino y no temas. Te digo aún aquí, como dice, no serás humillado, no serás avergonzado. Aún el pasado queda atrás. Porque hay algunas personas que dicen, pues la verdad es que metí la pata en mi juventud, hice cosas que no debía hacer. Y como dice aquí, olvidarás la vergüenza de tu juventud. Aún el pasado queda atrás. Puedes olvidarte de eso. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él murió por nuestros pecados. Él murió por ti y por mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro pasado queda atrás. Nuestra vergüenza queda atrás. Aun si tú eres una persona que está viendo esto por primera vez y dices, es que yo estoy en esa situación de que no sé a dónde ir o cómo proceder o qué hacer, pues te digo, hay una solución. Jesús desea traer libertad a tu corazón, desea traer libertad a ti, desea aún crear un nuevo destino en tu vida. Y lo único que necesitas para que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador es, confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, confesarlo a Él como tu Señor y creer en tu corazón que Jesús resucitó de los muertos. Jesús murió por ti, por tus pecados, y Él resucitó por ellos. Entonces te digo, no temas. No serás humillado, no serás avergonzado. El pasado queda atrás. Para resumir un poco lo que hemos visto, regocíjate, prepárate y no temas. Y creo que es un mensaje que aún Dios está queriendo hablarnos en este tiempo. Me encantó el título que dio Ana de este miércoles, y si tienes oportunidad de escucharlo, ella estuvo enfocando más en Job y en Moisés, pero me encantó el título que dice sin límites. Y a veces nosotros mismos estamos poniendo límites a Dios, a las promesas de Dios, estamos poniendo límites a nuestras vidas. Pero yo creo que tenemos que romper esos límites, romper esas cosas. ¿Y cómo podemos romperlos? A veces nosotros mismos no podemos, pero Dios sí puede. Jesús sí puede. Jesús es todopoderoso, puede romper, traer libertad a los cautivos, sanar a los enfermos. Dios sí puede. Y por lo menos en este pasaje lo que estamos viendo, si Dios te ha dado una promesa, entonces, ¿cómo puedes traer que traiga fruto, que suceda? Aquí podemos en ese pasaje que nos está hablando de regocijarnos, de celebrar las promesas de Dios. Recuérdalo, no lo dejes atrás.
Si tú eres una persona que dice, es que Dios no me ha hablado, Dios no me ha dado una promesa, pues te toca, necesitas pasar tiempos a solas con Dios para que Dios te pueda hablar, su palabra, pueda hablarte a tu corazón. Y yo estoy seguro que Dios quiere darte y te va a dar un nuevo destino, te va a dar promesas. Y cuando Dios te habla, o si Dios ya te ha hablado, regocíjate, celebra esas promesas, no la dejes atrás, no la olvides, sino celébralo, regocíjate, alaba a Dios, alábalo a Él, eleva una canción, da voces de júbilo. O sea, y aún te animaría, si Dios te ha dado promesas, empieza a preparar el camino, preparar eso para que esas promesas tengan un sitio donde se puedan cumplir. Si no creas un espacio para que se puedan cumplir esas promesas, entonces yo creo que hay cosas que nos tocan a nosotros. Dios va a cumplir sus promesas, pero nosotros también tenemos que cumplir nuestra parte. Y, haz lo que tengas que hacer, prepara lo que tengas que preparar. Ensancha el sitio de tu tienda, prepara el sitio para el cumplimiento de las promesas de Dios. Y te vas a extender, prepara el camino, extiéndete. Y Dios va a cumplir su promesa. Y aún por último te digo, no temas. Porque no serás humillado, no serás avergonzado. Y aún los errores, las meteduras de pata, todo lo que en las cosas que te has equivocado, el pasado queda atrás. Eso queda en el pasado. Porque aún en la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces eso queda atrás. Eso lo deja, lo echa tan lejos como es el oriente del poniente, aleja de nosotros el pecado cuando confesamos. Cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, creemos en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos, confesamos nuestros pecados, Él aparta ese pecado, Él lo aparta. Entonces no temas, no serás humillado, no serás avergonzado y el pasado queda atrás. Bueno, con esto me gustaría terminar, vamos a terminar con una canción más, pero me gustaría orar por a cada uno de los que están viendo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo creo que hay algunos que están escuchando y viendo esto, y tú has dado promesas en su vida. Y Padre, yo declaro que aún este tiempo sea un tiempo de cumplimiento de promesas, un tiempo donde empieces a desatar bendición sobre ellos. Pero Padre, yo te pido que aún los animes, los lleves, que aún recuerdes que se puedan regocijar en tus promesas, regocijar en tu palabra, celebrar lo que tú has dicho, lo que has hablado, y aún puedan estar preparando el camino, ensanchando la tienda, el sitio de su tienda, ensanchando, preparando para ese cumplimiento de promesas. Y Padre, te doy gracias porque aún como dice aquí que en esta palabra que no temamos, no tenemos que temer, porque tú estás con nosotros, no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser humillados. Y Padre, te doy gracias porque aún tú alejas nuestro pasado, nuestras meteduras de pata, nuestro pecado, tú lo alejas tanto como el oriente del poniente, tú lo alejas totalmente de nosotros, que aún te olvidas, lo pones en lo más profundo del mar, y te doy gracias. Enterrado en el dolor, ¿quién podría cargar mi dolor? Era mi fin, pero te conocí. Muerte estaba en mi caminar y mis cargas traté de ocultar. Era mi fin, pero te conocí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz.
la luz. Perdida estaba, me encontraste, mis cadenas, Jesús, me liberaste.